reunimos, hablamos de la recta dirigida, la recta numérica, sistema de coordenadas rectangulares y distancia entre dos puntos. Luego vimos algo de la inclinación y pendiente de una recta. Hoy continuaremos con punto medio y división de un segmento de recta en una razón dada. Estos son los dos temas que vamos a ver hoy. Son bastante simples, incluso más simples que lo que vimos la semana pasada. Para ello voy a usar de nuevo esta aplicación llamada GeoGebra para hacer las diferentes gráficas que necesito para poder explicar este tema. Muy bien. Cuando hablamos de punto medio, tal y como lo indica la frase, se trata del punto que está justo en medio entre otros dos puntos. Primero hablemos de punto medio en la recta real, en la recta horizontal. Cuando nosotros tenemos dos puntos en la recta horizontal, como estos dos que estoy nombrando aquí, el punto A y el punto B, hay algo que se llama punto medio, que es el punto que está justo a la mitad, justo en medio, entre A y B. Y hay una fórmula que nos va a permitir calcular ese punto. Y se calcula mediante la diferencia entre el punto que está a la derecha menos el que está a la izquierda. En este caso, nosotros tenemos que el punto de la derecha es 6 y el de la izquierda es menos 5. Pues usted dirá 6, discúlpenme, la fórmula que les indiqué no es correcta. Es el punto de la izquierda más el punto de la derecha entre 2. La suma de las coordenadas de los puntos dividido por 2. Es decir, menos 5 más 6 entre 2. O, si como la suma es conmutativa, usted puede decir 6 más menos 5 entre 2 y va a seguir siendo lo mismo. Cuando usted divide menos 5 más 6 entre 2, debe tener en cuenta que primero tiene que sumar el menos 5 con el 6, que le va a dar 1, y ese resultado es el que va a dividir entre 2, que le va a dar un medio. ¿Se entendió eso? Sí, maestro. Así que el punto medio entre A y C, entre A y B, perdón, es este punto que yo acabo de señalar aquí, en medio, el que está justo a la mitad. Quiere decir que la distancia que hay desde C hasta B es exactamente la misma que la que hay desde C hasta A. Y esa distancia es la mitad de la distancia que hay entre A y B. Bueno, pues ahí es punto medio cuando estamos hablando de dos puntos sobre la recta real, en la recta horizontal. Igualmente se calcula de esa manera si estamos sobre el eje vertical. Pero ¿qué pasaría si el segmento de recta al cual le quiero calcular el punto medio no está sobre ninguno de los ejes, sino que es un segmento de recta inclinado, como este que yo acabo de señalar aquí? ¿Cómo calculo el punto medio entre esos dos puntos? Bueno, solo que ahora los puntos tienen coordenada X y Y, ambos. Pues para usted calcular el punto medio de este segmento, solo tiene que calcular el punto medio entre las coordenadas X y el punto medio entre las coordenadas Y. Y el resultado del punto medio entre la coordenada X será la coordenada X del punto. Y el resultado del punto medio entre las coordenadas Y será la coordenada Y del punto medio. ¿A qué me refiero?
¿Cuál es la coordenada X del punto A? ¿Cuál es Menos la 1. coordenada X? ¿Cómo? Menos 1. La coordenada X del punto La A. -3. A menos 3. Menos Menos 3. 3. Menos 3. ¿Cuál es la coordenada X del punto B? Es 3. 3. Pues usted va a calcular el punto medio entre 3 y menos 3 para obtener la coordenada X del punto medio. Significa que tengo que sumar menos 3 más 3, que da 0, y al dividirlo entre 2 sigue siendo 0. Ya yo sé que 0 es la coordenada X del punto medio de este segmento de recta. Lo mismo hago con las coordenadas Y. La coordenada Y del punto A es menos 1 y la coordenada Y del punto B es 3. Pues cuando usted dice menos 1 más 3 le da 2 y eso lo divide entre 2 y le da 1. Y ya nosotros lo sabíamos. El punto medio entre A y B es el punto C. ¿Se entendió? Sí. Sí, maestro. Muy fácil. Antes de continuar, me voy a ir a la práctica para que resolvamos algunos de los ejercicios de la práctica y luego seguimos con el otro tema. Maestro, ¿puedo recapitular nuevamente lo que había mencionado? Porque me salí de la llamada sin querer. Cuando hablamos de punto medio, hay que tener en cuenta cuál de los dos casos tenemos. Yo les decía que puede darse el caso de que el segmento de recta esté justo arriba del eje horizontal o que esté justo arriba del eje vertical. Si está justo arriba de uno de los ejes, es fácil calcular el punto medio porque me tengo que enfocar solo en la coordenada del eje sobre el cual está el segmento de recta. Y puse un ejemplo como este. Tal, pues yo no tengo que buscarle coordenada Y al punto medio, solo coordenada X. Sin embargo, este otro es un segmento de recta puramente vertical, no tengo que buscarles coordenada X al punto medio, solo coordenada Y. Y la fórmula siempre será la suma de las coordenadas dividida entre 2. Es decir, la coordenada X del punto medio va a ser igual a X sub 1 más X sub 2 sobre 2, mientras que la coordenada Y del punto medio sería muy similar. Y sub m, coordenada Y del punto medio sería Y sub 1 más. Con esas fórmulas es que ustedes van a calcular el punto medio. Y al fin y al cabo, el punto medio se obtiene tomando como coordenada X a X sub m y como coordenada Y a Y sub m. Y espero que lo hayan entendido bien ahora. ¿Alguna pregunta? Bien, así nos vamos a la práctica, que está en el fondo de la unidad 1. Mírenla aquí, práctica unidad 1, de la cual ya ustedes tienen que haber realizado los primeros 10 ejercicios. Ahora continuamos pues, los ejercicios que están del 11 en adelante.
El ejercicio 11 dice, calcule, bueno, este todavía no lo vamos a resolver porque no lo he explicado, que es dividir un segmento en una razón dada. Este sí. Dice, calcular la ordenada del punto medio del segmento de recta que une los puntos P1 igual a 5,0 y P2 igual a menos 2,3. ¿Recuerdan ustedes cuál es la ordenada? La Y, profe. La coordenada Y. Entonces, aunque en este ejercicio me han dado dos puntos en los cuales cada uno de ellos tiene coordenada X y coordenada Y, como en el mandato solo me están pidiendo la ordenada, yo solo me voy a enfocar en las ordenadas, en los Y. No voy a hacer nada con las X. Y la fórmula dice que la ordenada se calcula así. Y sub m igual a la suma de y sub 1 con y sub 2 sobre 2. Y en este ejercicio, y sub 1 es 0 y y sub 2 es 3. Sería entonces 0 más 3 dividido por 2. Lo cual da como resultado 3 medios. Pero en la plataforma recuerden que no debo colocar nunca fracciones, siempre debo colocar decimales. 3 entre 2 es 1,5. La coordenada Y u ordenada del punto es 1,5. Me dirijo de nuevo a la práctica y coloco mi respuesta. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, maestro. Le da a comprobar si no está muy seguro y míralo ahí. Listo. Siguiente ejercicio dice, si el punto medio del intervalo menos 16,8K es 10, ¿cuál es el valor de K? Este ejercicio también se resuelve usando el mismo criterio de punto medio, solo que en este caso ya yo conozco cuál es el punto medio, me dicen que es 10. Lo que yo desconozco es el valor de K y K aparece en la coordenada de la derecha de este intervalo. Es decir, estamos hablando del intervalo que va desde menos 16 hasta 8K, no hasta 8, no. Ahí la coordenada no es 8, la coordenada es 8K. Si K es 2, entonces la coordenada del lado derecho sería 16. Si K es 3, fuera 24. Si K es 4, sería 32. Y así sucesivamente. Usted no sabe cuánto es K. Lo único que sabe es que el punto medio es 10. ¿Cuánto tiene que ser K para que el punto medio entre menos 16 y 8K sea 10? Esa es la pregunta. ¿Se entendió la pregunta? Sí. ¿Y los demás? No, yo no comprendí, No maestro. comprendió. Muy bien. Yo antes de hacer el ejercicio, voy a hacer un ejemplo más simple aquí. Vamos a ver. Vamos a suponer que yo tengo este punto 1, y digo que ese punto es el extremo izquierdo del segmento de recta del cual yo deseo calcular el punto medio. Pero en lugar de darme el extremo derecho, me dan el punto medio y me dicen el punto medio es 4. Es decir, el extremo izquierdo es 1 y el punto medio es 4. ¿Cuánto tiene que ser el extremo de la derecha? ¿Cuál punto es el de la derecha si el de la izquierda es 1 y el punto medio es 4? 7. 7, correcto.
Porque si este es el punto medio y la distancia que hay desde el punto medio hasta el punto de la izquierda es exactamente la misma que la que hay con el punto de la derecha, y yo veo que hay 3 unidades entre el punto de la izquierda y el de la derecha, pues deben haber 3 unidades entre el punto medio y el de la izquierda. Así que el punto medio sigue siendo 4, pero el extremo de la derecha debe ser 7 para que el punto medio pueda seguir siendo 4. Eso mismo es lo que se nos está preguntando en ese ejercicio. En ese ejercicio no me están dando los extremos. Me dan solo un extremo, el de la izquierda. Me dicen cuál es el punto medio y me están preguntando entonces cuál es el extremo de la derecha. ¿Ahora sí se entendió? Mírenlo aquí. Sí, maestro. Me Sí. dan el de la izquierda, que es menos 16. Me dicen que el punto medio es 10. Entonces, ¿cuánto tiene que ser eso de ahí? 8K. Bueno, pues usted tiene que saber primero qué distancia hay entre menos 16 y 10 para que pueda saber qué distancia hay entre 10 y el 8K. ¿Quién me dice cuál es la distancia entre menos 16 y 10? ¿No serían 10 más, profesor? Sí, ¿cuánto da? Okay. Vamos a ayudarlos. ¿Serían 36? No, 30, no tantos. No. 25 me parece. 25. Miren aquí el menos 16. Y aquí el 10. 26. Menos 10, no. 26. ¿Qué distancia hay desde el menos 16 hasta el 0? 16. Y desde el 0 hasta el 10. 10. Pues lo que se van a hacer es se van a sumar es 26. Ah, usted le sumó 10 a 26. Sencillamente era sumarle 10 al 16 Ok. y daba los 26. Claro. Vaya abajo. Porque usted necesita saber cuántas unidades hay entre este y este. Hay 26 unidades. Víctor, silencia el micrófono, por favor. Los micrófonos, si usted no va a hacer una pregunta ni nada, apague el micrófono, por favor. Ok. Ya que sabemos que la distancia que hay entre el extremo de la izquierda y el punto medio es 16, porque recuerden que 10 es el punto medio. La pregunta que nos hacen es, ¿cuál debe ser el extremo de la izquierda? ¿A qué distancia debe de estar el extremo de la izquierda de 10? A 15. Repita, por favor. A 10, maestro. A 10. Exacto, a 10. ¿El punto de la derecha va a estar a 10 unidades del punto medio? Sí. Entonces no sería el punto medio. Porque, ¿qué distancia fue que Ah, decíamos? no, Sería a 16, 11. profesor. Sí, sí, sí. ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? Serían 16, sí. 16 sería. 26. 26. De aquí a aquí hay 26. 6. Entonces, ¿qué distancia debe haber desde aquí hasta el punto de la derecha? 26 también. Entonces, ¿cuál es el punto que está a 26 unidades a la derecha del 10? El extremo B, Sí, ¿cuál es El ese? 10. El 10. 26. 26 está a 26 unidades del 10. Creo que sería 36. Creo, no, es que es 36. Ok. 36. Jóvenes, usted está parado en 10 y necesita caminar 26 unidades a la derecha. Tiene que llegar a 36. ¿Se entendió? Es cierto. Sí. Así Sí, que maestra.
El extremo de la derecha es 36. Ya nosotros sabemos cuál es el extremo de la derecha. Pero aquí me dicen que el de la derecha es 8K. ¿Cuánto tiene que ser K para que 8K sea 36? No es que Fácil. sí. Ok, ok. Usted va a decir 8K es igual a 36. ¿Qué hago aquí para despejar acá? El 8 que está multiplicando lo traslado dividiendo. Y queda K igual a 36 sobre 8. Que no es nada más y nada menos. Mitad de 36, 18. Mitad de 8, 4. Mitad de 18, 9. Mitad de 4, 2. 9 entre 2, que es 4.5. Maestro, Dígame. pero si se hace directo, por ejemplo, el 36, se puede, o sea, se puede hacer de una vez inmediato, 36 entre 8. Sí, da Claro, lo mismo. claro que sí. Ok. Claro que sí. Solo si usted tiene la calculadora a mano o si tiene una mente capaz de hacer esa operación directa, usted lo puede hacer directo. Pero si usted no tiene una calculadora a mano, usted simplifica la fracción hasta que llegue a una fracción de la cual se pueda decir el resultado directamente. 9 sobre 2, todo el mundo sabe que es 4.5. ¿Alguien dijo algo ahí? Sí, profe. Yo Diga. pensaba que el resultado iba a ser directamente el 36. Si aquí, si ese 8 no estuviera ahí y fuera menos 16, K fuera 36, el extremo derecho, pero que a usted no le están preguntando por el extremo derecho, a usted le están preguntando por el valor de K. Ok. Entonces usted necesita saber cuánto debe ser K para que al multiplicarlo por 8 le dé 36. Por eso determinamos que K tiene que ser 4.5, porque 4.5 por 8 es que me da 36. Ok, ok, ok. Sí. O sea, si no dice acá el ejercicio, es 36. No, 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 no. No es que si no dice K el ejercicio. Usted tiene que saber entender el mandato, qué es lo que se le está dando y qué es lo que se le está pidiendo. Porque si aquí dijeran, ¿cuál es el valor de 8K? Pues usted deberá responder 36 porque se le está preguntando específicamente por el extremo de la derecha. Ok, ok. Pero aquí se le está preguntando solo por K. Ok, ok, entendí. Bien. Maestro, disculpe, yo tengo una pregunta. Creo Sí. que estoy un poquito perdida es con relación a esa práctica. Usted mencionó que dentro de la plataforma había una práctica de como de borrón para que uno, antes de uno hacer la práctica oficial, ¿verdad? No, no dije eso. Ah, bueno, pues fue. Eso fue al examen final. Exactamente. Ah, ok, ya. Para el examen final es que va a haber una práctica guía, un ensayo del examen. Ah, yo sabía, yo dije, pero es que él dijo algo, pero lo asocié con la práctica. Está No, bien, no. gracias, maestro. Ok. Último ejercicio de punto medio. Dice, el punto 1, menos 1 es el punto medio del segmento de recta que une los puntos P1, que es x,6, y P2, que es menos 8, y. Hallar los valores de x y y. Aquí de nuevo, a quien yo conozco es al punto medio. Y me están diciendo ahora que los extremos son P1 y P2. Pero en esos extremos, yo solo conozco, en el extremo P1, solo conozco la coordenada Y, pero no conozco la coordenada X. Y en el extremo P2, conozco la coordenada X, pero no conozco la coordenada Y.
Así que eso es lo que me están preguntando. ¿Quién es X en P1 y quién es Y en P2? Sabiendo que este es el punto medio entre esos dos puntos. Es el punto medio. Déjeme ver. Ah, no, 1, menos 1. Ahí. El punto medio es este, 1, menos 1. Y me dicen que el punto P1 es X, 6. Solo sé que la coordenada Y del punto P1 es 6. Coordenada Y del punto P1 es 6. Es decir, está por aquí arriba. Yo no sé la X, pero la coordenada Y es 6. Por lo tanto, puedo afirmar que es un punto que está sobre esa recta. El punto P1 es un punto que está sobre esa recta, no sé cuál es. Mientras que la coordenada X del punto P2 es menos 8. Menos 8 se está por aquí. Así que se trata de un punto que está sobre esta otra recta. No sé cuál es de todos, no lo sé, pero es un punto que está sobre esa recta. La pregunta es, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto que está sobre esa recta? Y el otro punto que está sobre esa recta de manera tal que al unirlo ellos dos queda como punto medio este de aquí. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es fácil encontrarlo aquí en la aplicación porque usted solo necesita trazar una recta que pase por el punto A, ¿verdad? Y que toque los puntos, un punto en la recta vertical que definimos y otro punto en la recta horizontal que definimos, pero no es cualquiera. ¿Cuál debe de ser la pareja adecuada? Aquella en la cual la distancia desde aquí hasta el punto medio sea la misma que desde el punto medio hasta aquí. ¿Entienden? Así que no va a ser cualquiera porque ahí no debe ser, porque en el segmento de abajo es más largo que el de arriba y ahí el segmento de arriba es más largo que el de abajo. Debe de ser uno en el cual las distancias sean iguales, será algo más o menos por ahí. Pero como nosotros no debemos adivinar, sino que debemos ser precisos en nuestro cálculo, vamos a encontrar cuál va a ser la coordenada X de ese punto de la recta vertical. Volvamos a la práctica. Vamos primero a buscar cuál es la coordenada X. ¿Cuál debe ser la coordenada X de este punto? Para que 1, que es la coordenada X del punto medio, esté a la misma distancia de X, sabiendo que 1 está a esa misma distancia de menos 8. Es decir, el punto medio entre X y menos 8 es 1. Es decir, que la distancia que hay desde 1 hasta menos 8 es la misma que la que hay desde 1 hasta X. Pregunta para ustedes, ¿qué distancia hay desde 1 hasta menos 8? 9. 9, muy bien. Entonces, si la distancia que hay desde 1 hasta menos 8 es 9, y esa misma distancia hay desde 1 hasta X, ¿cuánto debe ser X? 18. 18, maestro. 10, maestro. 10. 10. Este señor
está a la izquierda del 1. El menos 8 está a la izquierda del 1. Pues este otro, que es el extremo derecho, debe ser el extremo derecho, debe estar a la derecha del 1. Si la distancia que hay desde menos 8 hasta 1 es 9, y esa es la misma distancia que hay desde 1 hasta x, x tiene Sería que menos ser 3. 10. No, 10. 10. Ok. Sí, porque el punto medio es 1. Ok, cierto, maestro. 10. Ya yo sé que x es 10. El mismo criterio vamos a aplicárselo a y. El punto medio de las y es menos 1. Y la distancia que hay desde menos 1 hasta 6, ¿cuál es? 7. 7. Pues y también está a una distancia de 7 de menos 1. ¿Cuánto tiene que ser y? 8. 8 no. Menos 8. Menos 8. Ahora sí. Entonces la opción correcta es la última. X10 y y menos 8. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. maestro. Comprobar. Y dice que es correcto. Vean que no se trata solamente de tener una fórmula y sustituir los valores. Se trata de interpretar qué es lo que a mí se me está dando y qué es lo que se me está pidiendo. Si usted no domina eso, aún teniendo la fórmula a mano, no podrá resolverlo. No se enfoque en memorizar o embotellarse una fórmula. Enfóquese en entender cómo se resuelven estos ejercicios. El día del examen yo les permito que tengan fórmulas a mano, incluso se las copio en la pizarra, porque con simplemente la fórmula usted no lo va a resolver. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es división de un segmento de recta en una razón dada. Vamos a suponer que tenemos un segmento, como ese que está aquí. Ese segmento que va desde el punto A hasta el punto B. Si yo decido dividir ese segmento mediante un punto justo a la mitad, ya nosotros sabemos que se trataría del punto medio, que estaría más o menos por aquí. Ya eso sabemos lo que es el punto medio. Y sabemos también que la distancia que hay desde el punto A hasta el punto medio es exactamente la misma que la que hay desde el punto medio hasta el punto B. También eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, si yo divido la distancia que hay desde A hasta C, esa distancia la divido entre la distancia que hay desde C hasta B, ¿cuánto me tiene que dar? ¿Qué número me da? 7.5. No. Ok. Repito. Ah, ujú. Supongamos que C es el punto medio de este segmento. Significa que C está justo a la mitad entre A y B. Eso significa que la distancia que hay desde A hasta C es exactamente la misma que la distancia que hay desde C hasta B. Eso lo entienden, ¿verdad? Sí. Ahora bien, si yo divido, yo no sé cuánto es, pero si yo divido la distancia que hay desde A hasta C entre la distancia que hay desde C hasta B, ¿cuánto me tiene que dar? 0, no, maestro. Porque se está No. dividiendo por la misma cantidad. Ajá, 5 entre 5 da 0. Ah, no. 1. 1. 1. Ay, Dios. Usted está dividiendo una cantidad entre ella misma, da 1. Significa que la razón en la que ha dividido este punto a ese segmento es 1, porque cuando yo comparo las dos partes
veo que son iguales. Por eso la razón es 1. A eso es que se le llama razón. Cuando dividimos un segmento de recta en una razón dada, a lo que nos estamos refiriendo es al dividir la distancia de una porción entre la otra, ¿cuánto da? En el caso del punto medio, da 1. Eso sería, maestro, también un tipo de comprobación, ¿verdad? Es una forma de comparación, no de comprobación. Yo estoy comparando los dos lados del segmento según el punto que lo está dividiendo. ¿Qué pasaría si en lugar de yo elegir el punto medio, eligiera otro punto? Este de aquí. Vamos a suponer que yo elijo este punto de aquí en lugar del punto medio. Noto que la distancia que hay de aquí hasta aquí no es igual a la distancia que hay de aquí hasta aquí. De hecho, esta distancia se ve claramente que es el doble que la que hay de aquí a aquí. ¿Se entiende? Sí. Si en lugar entonces de yo hacerlo con el punto medio, lo hago con esto y decido dividir la distancia que hay desde aquí hasta aquí entre la distancia que hay desde aquí hasta aquí. En este caso, ¿cuánto me daría? 0.5, maestro. 0.5, muy bien. Significa que este punto está dividiendo ese segmento en una razón de 0.5, porque al dividir las porciones veo que una de ellas es el doble de la otra y estoy dividiendo la más pequeña entre la más grande. Eso me va a dar 0.5. ¿Todo el mundo entendió? Sí. Muy bien, muy bien. Hay otra forma de calcular la razón, porque nosotros hemos calculado la razón dividiendo la primera porción entre la porción restante. Pero yo podría dividir la primera porción entre el segmento total. Ese también es una forma de comparación para saber cuál es la razón. En este caso, si en lugar de dividir la primera porción entre la porción restante, lo que hago es dividir la primera porción entre la porción total, ¿cuánto nos daría? A mí me dio, no sé si está bien, 0.33. Un tercio. 1 sobre 3. 0.333333 periódico. Exactamente. Lógico. Usted está dividiendo una porción entre otra porción que tiene 3 veces su tamaño. Eso va a dar un tercio. ¿Se entendió? Entonces, dependiendo de cómo sea que yo elija la división, yo voy a obtener un resultado diferente. Ya vimos dos criterios. El primero, dividir la primera porción entre la porción restante. Ahí me da un medio. Pero si en lugar de eso divido la primera porción entre la porción total, ahí me daría un tercio. Así que es muy importante saber cómo es que usted está haciendo la división cuando se le pida un ejercicio como este. Así que nosotros vamos a tener dos grupos de fórmulas dependiendo de cuál sea la división que se esté dando, de cuál sea la razón que se esté tomando en cuenta. La razón la vamos a representar por la letra R y va a ser nada más y nada menos que la división del punto P1 del segmento que va desde el punto P1 hasta el punto P, vamos a dejarlo así, el punto del medio lo voy a llamar simplemente P, entre P1, perdón, P2.
Ese es el primer tipo de razón, aquella en la que yo divido la distancia que hay desde el punto 1 hasta el punto central entre la distancia que hay desde el punto central hasta el punto 2. Es decir, primera porción entre la porción restante. El otro tipo de razón es similar al primero. P1P dividido, ahora sí es que está distinto. P1, P2. Ahí están los dos tipos de razones de los que le hablé. El primero, primera porción entre porción restante. El segundo, primera porción entre el total. Para que se entienda mejor, aquí A vendría siendo P1, B sería P2 y C, P, simplemente P. Cuando yo divido la distancia que hay desde A hasta C, a eso es que yo le estoy llamando P1P, P1P, que es lo que aparece arriba en cada una de esas fracciones. P1P, distancia que hay desde P1 hasta el punto central, que es la primera porción del segmento. Luego tengo dos criterios, o dividir la porción inicial, dividirla entre la porción restante o dividirla entre el total. Dependiendo de cuál de los dos criterios yo utilice, voy a obtener un resultado diferente. Si es dividiéndola entre la porción restante, entonces sería P, P2, entre lo que lo voy a dividir. Pero ahí, P, P2. Y si es entre el total que lo voy a dividir, sería entonces P1, P2. P1, P2. ¿Se entendió? Jóvenes, confirmen, por favor. Sí, profe. De mi parte. Ok, gracias por confirmar. Así que nosotros vamos a tener fórmulas diferentes para cada uno de los casos, dependiendo de cuál sea la razón que nos estén dando. Si es P1P entre P2 o si es P1P entre P1, P2. Vamos a ver cuáles son las fórmulas. Aquí, X va a ser igual. Déjeme ver, dame un segundito. A X1 más R por X2 menos X1. Eso es cuando se divide la porción inicial entre la porción restante. Con eso vamos a calcular la coordenada X del punto que divide el segmento de recta. Deme un segundito para... Así. Y la coordenada Y se calcula similar. En lugar de X, se usan Y. Vamos a ver las fórmulas del otro caso, cuando es P1P entre P2. En este caso, X va a ser igual a
x1 más rx sub 2 sobre 1 más r. Y la y similar. Solo que en lugar que de x, sería con y. Deme un segundito para confirmar esa fórmula, a ver si no la puse mal. Solo que me quedaron al revés. Este es de este grupo y este del otro. Vamos a moverlo así. Y así. Ok. Listo. Vámonos a la práctica para poner en funcionamiento esas fórmulas. En el primer ejercicio dice, calcular la ordenada. Cuando me dicen ordenada, ya usted sabe que le están pidiendo la coordenada y. Del punto P que divide en una razón R, lo voy a poner grande para que lo vean mejor, P1P entre P, P2 igual a 1 sobre 8. La razón es 1 sobre 8, pero vean cuál es el tipo de razón que nos están dando. Es aquella razón en la que yo tengo la primera porción del segmento dividida entre la porción restante. Usted entonces debe elegir la fórmula adecuada. ¿Cuál de los dos grupos de fórmulas yo debo utilizar? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. La de arriba. Aquella que tiene aquí abajo PP2, porque esta tiene P1, P2, y en el mandato nos han dicho claramente que es la que tiene PP2 abajo. Muy bien, entonces la de arriba. Y como es la ordenada lo que me están pidiendo, esta es la fórmula que debo usar, la de la coordenada y. Y como me están dando los datos de los dos puntos extremos, me dicen que los puntos extremos son en P1 menos 0, menos 2. Aunque aquí dice menos 0, ustedes saben que el 0 es neutro. El 0 no lleva signo. Si le aparece a alguno de ustedes así, menos 0, ustedes saben que eso es 0. Igualmente aquí, que esos son errores del sistema que ponen menos 0, pero sabemos que eso es 0. Ok. 0, menos 2, menos 8, menos 0 son los puntos del segmento. Pero como es ordenada, lo que yo estoy calculando, me voy a enfocar solo en las y. Y1 es menos 2 y Y2 es 0. Y1 es menos 2. Menos 2 fue que dije. Y1 es menos 2, ¿sí? Sí. Y Y2, 0. 0. Pues usted va a sustituir eso aquí mismo. En lugar de Y1, usted va a escribir menos 2. Y en lugar de Y2, usted va a escribir 0. ¿Y cuánto es R? También lo dan. ¿Cuánto es R? 1 entre 8. 1 entre 8. En lugar de R, usted va a poner 1 entre 8. Si usted quiere, lo lleva a decimal de inmediato y evita trabajar con fracciones. Aquí también 1 entre 8, donde quiera que aparezca R. Pues hagamos los cálculos. Ese 0 multiplicado por el 1 entre 8, todo el mundo sabe lo que va a pasar con él. 0. 0.
Eso se hace 0 y nos quedará solamente menos 2 sobre 1 más 1 entre 8. Esta fracción 1 entre 8 hay que resolverla. 0.125, la maestra. Bien, pero vamos a resolverla usando fracciones, aunque ya usted lo hizo en decimal, está bien. Cuando usted tiene una suma de fracciones, multiplica en cruz. 1 por 8 da 8, 1 por 1 da 1, entonces 8 más 1 es 9, y 1 por 8, 8, eso va a dar 9 entre 8. Serían menos 2 entre 9 entre 8. Como dividir por una fracción equivale a multiplicar por el recíproco de esa fracción, al fin y al cabo lo que me está quedando es menos 2 por 8 sobre 9. Y eso es menos 16 sobre 9. ¿Cuánto da eso? Ya la joven lo tenía ahorita. Menos 1.77777. Exacto. Periódico. Usted le debe de poner por lo menos 5, 6, 7. Esa es la respuesta. ¿Pregunta? No hay pregunta. Bien. Siguiente ejercicio. Mírelo aquí. Calcular la ordenada del punto que divide en una razón R igual P1P entre P1, P2 igual a 1 al segmento de recta cuyos extremos son P1 igual a 4,5 y P2 igual a menos 7, menos 1. Primera pregunta. ¿Qué grupo de fórmulas debo utilizar? La segunda. La segunda, el grupo de abajo. Porque este grupo es el que tiene P1P entre P1, P2. Así que ese ejercicio le toca a ustedes. Ese le toca a ustedes. Les voy a poner aquí la fórmula al ladito. A ver. ¿Dónde se lo pongo que no le estorbe? Están viendo las prácticas, la práctica y el... Oh, carajo. Y ven la fórmula. La fórmula es esta. Uno. ¿Y la otra persona? Eliana. Sí, fui yo, maestro. Ah, fue usted misma. Ah, ok. Pues esperemos a los demás a ver si alguien coincide con usted antes de darle a comprobar. Usted le dio 3. Sí. Tenemos 1 y 3. ¿Tienen en cuenta que es la ordenada lo que se está pidiendo? Sí, la Y. Y que entonces tienen que trabajar solo con 5 y con menos 1. Sí, Y que maestro. la razón es 1. 1, exacto. Maestro, a mí Ajá. me da 2. A usted le da 2. Tampoco es correcta. A menos 6. Menos 6. Entonces eso se multiplica por 1 y da menos 6. Ajá. Entonces 5 más menos 6 Ajá. me da 1. No, 11. Ah, tampoco. Oh.
Menos 1, profe. Menos 1. Menos Con 1 mi es que le deba. Ujú. Claro. Sí. Lo que tenemos es esto. Vamos a hacerlo aquí. Esta es la fórmula. Sustituye los valores. Aquí va un 5. Aquí va un menos 1. Y aquí va un 5. Y al final, y esto también es un 1. R es un 1. Menos 1, menos 5, eso da menos 6. Y multiplicado por 1 sigue siendo menos 6. Entonces lo que nos está quedando es 5 menos 6. Y 5 menos 6 es menos 1. No debió darles dificultad a eso. Listo. Ahí creo que ya están completados los 5 ejercicios que nos correspondían respecto a ese tema. ¿Pregunta? ¿Qué sigue? Ya va a ser para el próximo lunes. Ustedes ya tienen que hacer lo siguiente: completar los ejercicios del 11 al 15 de la práctica, que van a tratar todos de esto, de división de un segmento de recta, punto medio y esas cosas. Yo les voy a compartir estas fórmulas, que con esas fórmulas es que lo van a realizar. Eso yo se lo voy a compartir como siempre lo he hecho. Y además de los 5 ejercicios, los ejercicios que están del 11 al 15, también deben realizar una tarea y un foro. Tienen que hacer la tarea 1.2 y el foro 1.2, que desde hoy es que lo tendrán disponible. Mírenlos aquí. Ya se lo puse disponible. Tarea 1.2 y foro 1.2. Tienen hasta el próximo lunes para hacerlo. Levantó la mano, Eliana, dígame. Profe, con respecto al primer ejercicio de razones que usted puso. Directamente, no hay problema. Ok, va a dar igual. Sí, va a dar lo mismo. Ok, Te lo hizo gracias. directo, está muy bien.